compartiéndoles sobre el concepto de si el pecado se perdona con sangre. Y ya pudimos darle suficiente evidencia escritural, porque eso es lo que importa, no la opinión nuestra, sino lo que dice la escritura, de que es un concepto errado del cristianismo, porque no todos los sacrificios requerían sangre y no todos los pecados se perdonaban precisamente con un sacrificio que tuviese sangre. Y realmente les hicimos dar evidencia de que lo que trae un perdón y una expiación es la teshuvá, la oración, el volverse al Eterno, la humillación. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Y vimos la evidencia de Manashe, vimos la evidencia del rey David, vimos la evidencia de lo que Shelomo dijo cuando construyó el Beit Hamikdash, y todo eso nos hace ver que el único verso que puede fomentar esta doctrina un poco errada, bueno, un poco errada, sino bastante errada, es lo que se toma distorsionadamente del libro de Hebreos. De hecho, el libro de Hebreos, cuando tú estudias el templo, sus disposiciones y la operación de la casa del Eterno, vas a darte cuenta de qué realmente está hablando el libro de Hebreos. Y obviamente el libro de Hebreos está dirigido a una audiencia que conocía el templo, que conoce las disposiciones de la casa del Eterno, conoce la operación del templo y por qué se habla lo que se habla de parte del autor. Así que bueno, si no estuvo el día de ayer, le invito, si es posible, a que escuche el audio de ayer y vea los textos que se ponen como evidencia para poder tratar de entender. Y esto es muy importante para relacionarlo con el tema de Pesaj. Esto es importantísimo para eso, porque vamos a también entender la verdadera función del Pesaj, la verdadera santidad que el Pesaj significa. Y eso va a tener que traernos mucha revelación para que no sigamos cometiendo errores a la hora de celebrar algo simplemente como una tradición, así como lo han inclusive degradado algunos judíos hoy en día, que lo celebran como si fuera la Navidad o si fuera cualquier otro día este, de costumbre nacional, cuando realmente Pesaj nos está hablando de un nivel de santidad superior. Y por eso es que se acerca Pesaj y tenemos que estar entendidos en este nivel de santidad. Ante la pregunta que algunos han hecho es si yo debo de estar circuncidado físicamente para celebrar Pesaj o no. Bueno, no hay un requerimiento específico en que esto sea así, pero evidentemente una persona que se acerca al Eterno, que se acerca a la Torá y que se acerca a buscar guardar mandamientos, no puede pasar 3, 4, 20 años sin haber tomado una decisión de dar este paso, porque evidentemente también es una persona que no se ha comprometido de lleno a cumplir con la Torá. Es la evidencia de eso, es lo que dice Hechos capítulo 15, Concilio de Jerusalén, reunión donde hay un debate sobre este tema, y se le invita a las personas a tomar primeramente como acato inmediato 3 acciones: no comer lo ahogado ni lo sacrificado a los ídolos y alejarse de la fornicación. Pero o sea, hay una directriz que todo mundo obvia, especialmente los que están en contra de guardar ciertos mandamientos, que dice que para todo lo demás tendrán que aprender en Shabbat acerca de Moshe. Y por eso es que todo el que se acerca al camino del Eterno, el que reconoce como gentil a Yeshua HaMashiach, como su redentor, como el que lo hace parte de este pueblo, tiene que entonces seguir el camino y la directriz que se le da para poder alinear su vida correctamente a la Torah. Obviamente una persona que apenas llegó, a diferencia del sistema religioso tradicional de que se le fuerza prácticamente a bautizarse lo antes posible, y que muchos lo hacen por emoción, otros lo hacen sin entendimiento, y después hay una decadencia espiritual en muchas vidas por causa de que no hay
un entendimiento de los mandamientos, de la palabra, de cómo tengo que vivirla, cómo tengo que guardarla. Y esto ha traído muchísimo daño a las personas en muchos lugares. Recuerdo la época en que se hacían los famosos encuentros donde se forzaba a llevar a la gente, muchos ni querían ir, otros durante el evento se emocionaban, había un ambiente colectivo donde la gente entraba en un éxtasis espiritual, por decirlo así, regresaban con grandes expectativas y se caían. ¿Por qué? Porque cuando no hay raíz profunda, como lo dijo Mashiach, cuando se pone la semilla y no hay raíz profunda, entonces, cuando vienen las circunstancias de la vida, los desafíos de la vida, los problemas que todo el mundo enfrenta, se caen, se secan, se mueren. ¿Y quién es culpable de todo eso? Bueno, el que tiró la semilla en el pedregal, el que no supo hacer la operación correcta. Entonces, no podemos trasladar esas prácticas hoy en día a este camino de la Torá. Es un pésimo ejemplo lo que está sucediendo en las congregaciones de raíces hebreas, donde se manosea la Torá y creemos que podemos tener un pie en el sistema religioso tradicional y otro en la Torá, y no se sabe si somos de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque no hay un acercamiento real, no hay una disposición genuina a abandonar las tradiciones y costumbres del sistema tradicional y abrazar con integridad realmente el camino del Eterno, la instrucción correcta, y así como dice el Concilio de Jerusalén, a seguir la instrucción que de Shabbat en Shabbat se iba a estar aprendiendo. ¿Cuándo se aprendía esto? Bueno, cuando la gente se reunía en las sinagogas, hacía todo el ritual de Shabbat, todo el protocolo, como hemos tratado de enseñarles a ustedes. Y después, al cierre de la Havdalah, era que se sentaba la comunidad y compartían las instrucciones de la Torah. Así hay evidencia de cómo Shaul, después de haber cerrado el Shabbat, se puso a enseñar hasta altas horas de la noche. Y bueno, hasta una persona se cayó por ahí de un segundo piso porque se quedó dormido. Y bueno, todas estas son evidencias de cómo nosotros tenemos que seguir el judaísmo. Y cuando hablo de judaísmo, por favor sáquese el concepto del judaísmo contemporáneo. Estamos hablando del judaísmo que cree en Yeshua HaMashiach, el judaísmo de acuerdo al diseño del tiempo en que Él vino a esta tierra, que es tal vez un poco difícil entenderlo al 100% porque hay mucha distorsión escritural, hay mucha mano que metió dentro de las escrituras del sistema católico romano y nos distorsionó muchas cosas, pero hoy sí tenemos que aprender de la mejor manera, por lo menos de nuestros hermanos de casa de Judá, teniendo nosotros obviamente la evidencia escritural de muchas cosas y también la guianza del Ruach para hacer las cosas correctas. Pero tenemos que entonces en un evento tan importante como lo que es Pesaj, salirnos de esas batallas que ustedes van a ver en redes sociales, de cuándo se hace una cosa, de cómo se hace la otra, de cuándo es la cuenta del Omer, cuándo es el Omer Reshit, porque esas tonterías de personas que no conocen ni la Torá, ni el contexto escritural, ni la cultura, ni las celebraciones, ni el idioma, y nunca han vivido en Israel, que quieren ahora imponer doctrinas que son doctrinas de hombres descontextualizadas realmente de la escritura. Y eso pasa todos los años. Siempre van a ver ustedes esas batallas campales en redes sociales, de unos diciendo una cosa, otros diciendo otra, lo cual usted nunca, nunca encontrará en el judaísmo, porque ellos siguen la instrucción, ellos siguen las cosas como están establecidas y no se ven estos conflictos. Ahora, muy importante, si usted es una persona que ha llegado a este camino, si usted es una persona que ya tiene una conciencia espiritual, usted no llegó ayer, llegó hace unos meses, hace unos años, bueno, es importante que usted también empiece a pesar su corazón. Si usted está viviendo en relaciones de fornicación, ordénelas. Si usted ha tenido relaciones incorrectas sexualmente hablando, ordénese. Si usted todavía no ordena su relación con el padre de sus hijos, la madre de sus hijos, hágalo.
Absténgase también usted de estar permitiendo que en su casa hayan relaciones sexuales libres de parte de sus hijos, que hayan uniones libres en su casa sin haber orden, que sus hijos también traten de respetar el ambiente de su casa al menos. Si quieren hacer cosas en otro lado ya no podemos controlarlo, pero usted tome autoridad sobre su familia. También ponga orden en los vicios, en la vida mundana que normalmente a veces se ha permitido en el seno del hogar, el lenguaje obsceno. Y yo no estoy diciéndole que empiece a pelearse con todo el mundo, pero empiece a poner orden, primeramente en el mundo espiritual, empiece a poner orden en su familia, empiece a dejar de ser permisivo con el pecado, con la mundanalidad. ¿Por qué? Porque si usted va a llegar a celebrar un Pesaj diciendo, bueno, yo soy el único que creo en esto, pero tampoco ha hecho un esfuerzo por provocar que el ambiente espiritual de su casa se ordene, entonces eso es algo que puede traer problemas. ¿Por qué? Porque esto es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual que vamos a pasar. Mire, estamos a 25 días de celebrar Pesaj. Y es necesario, y esto nos lo decía el More Edgar, que entendamos que una fiesta antes tenemos que preparar todo lo que viene para la siguiente fiesta. Entonces, en este caso, acabamos de pasar un Purim, acabamos de entender que es una celebración que tenemos que honrar, que respetar, que comprender la dimensión de lo que esto significa, ¿ok? Ahora nos perfilamos a celebrar Pesaj. Y no solamente aquí es, y qué puedo comer o no puedo comer durante Hamatzot, durante panes sin levadura. Recuerde que, por ejemplo, hoy en día en el judaísmo se conoce Pesaj como la unión de todas estas fiestas, tanto el Pesaj como tal, como todos los panes sin levadura, los días de panes sin levadura. Pero en fin, mucha gente se preocupa de lo estético, que es importante porque lo natural que hacemos es una puerta espiritual para otra dimensión. Pero no solamente preocúpese en eso, no solamente preocúpese si hay galletas o no en su casa, o si hay tortillas o no en su casa, o hay panes o no en su casa. Preocúpese de qué es lo que hay en su corazón. Preocúpese si realmente usted tiene la disposición genuina de poder celebrar las cosas con integridad, con dedicación al Eterno. Pesaj no es solamente una fiesta más, es un tiempo de mucha santidad delante del Eterno. Entonces, si usted está en estas condiciones que mencionamos anteriormente y no las ha corregido, busque corregirlas, porque es peligroso meterse en Pesaj cuando uno lleva practicando el pecado. Y es más, le voy a decir algo, si nos preocupan las exigencias del judaísmo con respecto al Pesaj, debería preocuparnos más las exigencias de los creyentes en Mashiach con respecto al Pesaj. Por ejemplo, si usted es seguidor de Pablo, usted cree en lo que Pablo escribe, bueno, Pablo pone la vara más alta que cualquier judío con respecto a Pesaj. Y lo pone como algo que es muy peligroso celebrar si no estamos verdaderamente ordenados. Entonces, ahí Pablo nos enseña que no podemos celebrar porque podemos poner hasta nuestra vida en riesgo si no hacemos las cosas bien. Es decir, si usted cree hoy en Yahshua HaMashiach, si usted cree que la doctrina de los apóstoles es válida, si usted cree en lo que Pablo escribe y no le importa el judaísmo, bueno, quiero decirle, el judaísmo de Pablo pone más en alta la vara con respecto a Pesaj. Entonces es importante que nosotros entendamos esto y que le pongamos mucha atención porque a veces no le damos verdaderamente cuidado a ese detalle. Entonces, Pablo escribe, por ejemplo, en 1 Corintios 11, 27 al 32. Así pues que cualquiera que come del lejen, del pan, o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y contra la sangre de Yahshua. Entonces eso lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿qué significa que yo coma o beba de manera indigna? Pablo nos da una respuesta casi que inmediata.
Por lo tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Eso es importante, hacer un examen con conciencia, que nosotros podamos trabajar en nuestra vida y preguntarnos qué es lo que hoy puede ser una culpabilidad interna. ¿Cuáles son pecados de conciencia? Hay pecados que ya sabemos que tenemos que corregir y ya deben de estar corregidos. Pero ¿cuáles son aquellos pecados que, aunque pareciera que no son transgresiones explícitas en la Torá o de una ley establecida, generan culpa interna? Ayer vimos un ejemplo con David Amelech. Contra ti solamente pecado. Y yo entregaría sacrificios por esto, pero tú no tienes para esto un sacrificio. Si nosotros vamos a ver el contexto realmente de lo que se le acusa a David como un pecado de adulterio, verdaderamente, si nosotros estudiamos un poco la Torá y entendemos las leyes de la guerra, las leyes con respecto al rey, y nos damos cuenta de lo que pasa con Betsabé, verdaderamente ahí no hubo un pecado de adulterio. Y antes de que empiece usted a decir, wow, ¿qué le pasó al Roy? ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, es que usted tiene que conocer el contexto cultural. Usted tiene que conocer el contexto de las leyes de la Torá con respecto al rey, con respecto a la guerra. Todos los hombres que iban a la guerra, como el caso de Urías Eteo, tenían que firmar una carta de divorcio antes de irse a la guerra. Porque no podían dejar a sus mujeres abandonadas y amarradas a un matrimonio con una persona que había fallecido. La Torá no permitía eso. Entonces, técnicamente, esta mujer Betsabé estaba divorciada. Ya sabemos que la muerte de él se da y obviamente evidencia que hay un divorcio. Ahora, ¿cuál fue el problema de David? Que hizo una matráfula para que esto realmente sucediera, que muriera Urías Eteo, porque ya había codiciado en su corazón a esta mujer. Entonces, no era un adulterio físico el problema realmente. El adulterio que se había dado fue la mala intención de David de que esto sucediera. Ahora, hay una ley para el rey, y es una advertencia de parte del Eterno también cuando pidieron rey sobre Israel, que el rey podía disponer de todas las mujeres, que el rey podía disponer de los hombres para la guerra. Es decir, que al fin y al cabo, el que realmente estaba transgrediendo algo ahí fue Urías al negarse a cumplir con las órdenes del rey. Pero bueno, sin tomar esto en cuenta, David reconoce que hay una culpabilidad interna y que necesita hacer teshuva y que este pecado de conciencia lo está golpeando fuertemente. ¿Por qué? Porque estos pecados son los que afectan la relación del individuo con Elohim y van en contra de su propia convicción espiritual y moral. Entonces, hay mucho fundamento en la Torah y la Brida Hashá para hablar de este tema. Entonces, por ejemplo, Romanos 14:23 dice, porque el que duda acerca de lo que come es condenado, pero porque no lo hace con emuná, y todo lo que no proviene de emuná es pecado. Esto implica que cuando una persona actúa en contra de su propia conciencia, incluso en asuntos que no sean mandamientos explícitos, está pecando. Recuerde que hay mandamientos explícitos que dicen haz, y hay otros que son no hagas, no hagas, no hagas. Entonces, hay mandamientos que son explícitos, pero hay otros que son implícitos. Por ejemplo, el otro día estábamos discutiendo qué tanto yo debería ir a comer a un restaurante, por ejemplo, los famosos restaurantes chinos, donde ya yo sé que cuando llego a ese lugar, abro la puerta, en la pared hay un ídolo, o en el mostrador hay un gatito moviendo la manita, y ya sabemos que esa casa, para el que no lo entiende, simplemente es un restaurante, simplemente es la comida que el chino cocina. Pero para el que tiene ya un entendimiento espiritual, sabe que es una casa de idolatría. Es una casa donde se consagra el recurso financiero, se consagra la comida a los dioses paganos. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser partícipe de esa comida? ¿Por qué yo tengo que poner el recurso que el Eterno me da en mis manos para yo disfrutar y hacer lo que tengo que hacer y cumplir con mis obligaciones y hacerse de acá para ir a entregarle en una casa de idolatría? Entonces ya, si yo no tengo ese entendimiento, yo estoy de una manera
explícita cometiendo un pecado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender. No hay nada en la Torah que me prohíba comer comida china. No, no hay nada que lo diga. Eso no está explícitamente dicho. Pero implícitamente nosotros tenemos que aprender a elevar nuestra vida de emuná y entender que somos espirituales también. Implícitamente somos seguidores de Yahshua Mashiach y no podemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Y explícitamente el Concilio de Jerusalén dice que no podemos comer lo consagrado a los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no examinamos nuestra conciencia, o no nos interesa porque decimos, no, yo ya fui perdonado y ya no hay nada que hacer al respecto, entonces estamos realmente caminando de una forma carnal. En el libro de Jacob, Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Comete pecado. Y aquí vemos que no solamente pecamos por lo que hacemos mal, sino también por lo que dejamos de hacer cuando sabemos que deberíamos de actuar. Entonces, hay varios ejemplos de pecados de conciencia. Hacer algo que, por ejemplo, uno cree que es incorrecto, aunque no lo sea objetivamente. Si alguien está convencido de que no debe trabajar en cierto día especial, más allá de Shabbat, pero lo hace por presión, su conciencia lo va a acusar. Por eso hay gente que dice, no, mejor que no me enseñen nada de Shabbat. Mejor yo no quiero aprender de eso porque yo sé que conscientemente yo estoy haciendo algo incorrecto cuando transgredo Shabbat. Por ejemplo, no obedecer una convicción interna que Elohim ha puesto en el corazón. Perdón. Si Elohim pone en tu corazón ayudar a alguien en necesidad y decides ignorarlo, por ejemplo, es un pecado de conciencia. O aprovecharse de una situación a pesar de que hay algo dentro de ti que dice que no es correcto. Como recibir un beneficio ilícito o actuar con deshonestidad, aunque no haya una ley explícita que lo diga, una ley humana que lo diga, pero tú sabes que estás actuando incorrectamente. Entonces, Mashiach nos llama por medio de la redención de Pesaj. Redención significa que somos parte de un pueblo. Redención no tiene significado, no es sinónimo de salvación. Por favor, tenga eso claro. Redención no es sinónimo de salvación. Redención significa que Él nos hizo parte de un pueblo. Entonces, como somos parte de ese pueblo, Él nos llama a vivir en una conciencia pura, en una conciencia renovada. Primera de Timoteo 1:5 nos habla y dice: el propósito de la instrucción es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una emuná sincera. Para eso es la Torá, para llevarnos a ese grado de una limpieza de corazón, una buena conciencia, una emuná sincera. En Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, puede limpiar vuestra conciencia de obras muertas para que sirvan al Elohim vivo. ¿Qué es una obra muerta? Todo lo que yo creo que hago para agradar al Eterno, pero que realmente lo hago con una conciencia sucia. Lo hago religiosamente. Entonces no dejes de hacer lo que tienes que hacer, pero hazlo con una conciencia correcta, con una conciencia limpia. No dejes de hacer lo que te corresponde, pero hazlo con un enfoque correcto. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un problema de pecado de conciencia? Se va a reflejar realmente en una falta de shalom en el interior, que termina afectando nuestra relación con Elohim. Y la clave de estar en una conciencia limpia, alineada con la Torá y con la dirección del Ruach HaKodesh, es que nosotros seamos transformados en nuestro ser. Entonces Pablo dice, y volvemos a 1 Corintios 11, 27 al 32, verso 29. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo de Yahshua, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien,
a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Entonces, Pesaj, vuelvo a repetir, mis amados, no solamente es sentarnos a comer rico, no solamente sentarnos y comer un poquito de matzá y tomar vino y hacer de jaroset y todas estas cosas. No, Pesaj es una mesa de santidad. Si no entendemos esto, es un ritual vacío, un ritual fuera de contexto, un ritual como lo que siempre fue la cena del Señor, donde voy, me pasan una copita, me como un pedacito de pan que ni siquiera es matzá, está leudado, y lo hago una vez al mes o cada misa cuando pueda y ya siento que estoy en comunión. Pesaj se celebra una vez al año y tenemos todo un año para ordenar nuestros caminos. De fiesta en fiesta tenemos la opción de ir entendiendo todo lo que proféticamente esto alinea en nuestra vida, trabaja en nosotros. Cada celebración es un tiempo señalado del Eterno para que algo ocurra en tu vida. Y los que han celebrado con integridad y que han entendido la necesidad de estas Moadín, se han dado cuenta que esto es un ciclo, pero no es un ciclo simplemente donde damos vueltas y vueltas, es un ciclo ascendente. Es un sulam que nos lleva subiendo de nivel en nivel en nivel, porque si tú te llegas a este Pesaj y vuelves a ver hacia atrás al Pesaj anterior, tienes que haber elevado tu alma en otro nivel, tienes que estar en otra dimensión. Y por eso nosotros tenemos que tener esta conciencia clara de lo que tenemos que practicar, ordenar, resolver, y vuelvo a repetir, resolver impureza, vicios, resentimientos, odios, amarguras, envidias, la hipocresía, la doble moral, la malicia, las maldiciones, resolver los chismes, las quejas, la boca que no tiene misericordia, las largas conversaciones que son ociosas, que no edifican, el retener lo que tenemos que darle al Eterno también, la dureza de nuestro corazón, las mentiras, las exageraciones o el minimizar cosas. Entonces no creamos que podemos llegar a un Pesaj de cualquier manera. Y antes de Pesaj, mis amados, tomemos conciencia, confesemos al Padre nuestras faltas, hagamos teshuvá, volvámonos a Él. No tomemos indignamente el ceder de Pesaj, porque cuando tú simbólicamente tomas el ceder y tú como creyente en Mashiach reconoces lo que hay en esa mesa, que es más que un pan o es más que una copa de vino, tú estás entendiendo que eso es lo que te dio oportunidad, ese cuerpo que fue entregado para que nosotros tuviésemos la oportunidad con nuestro Mashiach sufriente de ser parte de este pueblo. Y esto tiene que irrumpir literalmente en tu cuerpo y llevarte a una pureza, a una santidad extrema, para que la iniquidad que hay en ti pueda ceder ante la realidad de que tú no eres una persona del ayer. Tú no eres una persona estancada en los sistemas del pecado. Tú has sido llamado a ser una nación santa, un sacerdocio real. Por eso no entender esto, como dice 1 Corintios 11:30, provoca que las personas, al no discernir lo que están haciendo, reciban un efecto contrario. La enfermedad, el caos, y como Pablo advierte, muchos hoy duermen, hoy han muerto. Y es que cuando Mashiach irrumpe en nuestra vida y tiene que ordenar las cosas, hay un conflicto espiritual. Así como cuando él entró con violencia en el Beit Hamikdash y volcó las mesas de los cambistas por toda la manipulación que se estaba haciendo con respecto a la operación correcta del templo. Mashiach no estaba en contra de lo que tenía que hacerse en el templo.
Mashiach estaba en contra de cómo había un grupo de personas que se estaba aprovechando de lo que se hacía en el templo. Y por eso nosotros hoy en día, que nos hacemos llamar el templo espiritual, tenemos que ordenar nuestra vida correctamente. No es que tenemos que dejar de hacer lo que nos corresponde, pero tenemos que cuidar las intenciones por el cual hacemos lo que hacemos. Entonces seamos sinceros y manifestemos al Eterno lo que está sucio en nuestra vida, que tenemos que hacer Teshuvá, que corrija nuestra maldad, que tengamos un corazón contrito, humillado, para que Él pueda hacer una morada limpia y santa, donde se pueda manifestar en nuestra vida. Entonces, no seamos irrespetuosos con el ceder de Pesaj. No seamos irrespetuosos con panes sin levadura. Examinémonos y tomemos la decisión de corregir nuestra vida, porque esto no es una fiesta más. Esto no es simplemente invitar a cualquiera para que venga a celebrar. Esto no es como el Purim, que es una fiesta para todos. Es una fiesta, una celebración, donde tenemos que estar en una conciencia clara de la santidad que requiere. Así que, mis amados, que el Eterno nos dé el entendimiento para hacer las cosas con integridad y que vivamos con gran gozo y con gran entusiasmo esta celebración, preparándonos adecuadamente para servirle a nuestro Rey. Abba, oramos en este día para que haya una conciencia clara en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, de prepararnos con integridad para celebrar este Pesaj que se acerca, y que todo lo que suceda también marque una temporada nueva, una temporada diferente, una temporada de crecimiento, una temporada de avance para todos los que se acercan a ti con un corazón sincero. Probablemente estos días que vienen por delante, estos 25 días antes de llegar a Pesaj, podrán haber muchas batallas que tengan que librarse, pero tenemos que tener plena confianza que tú estás en control de todas las cosas y que la victoria en ti es segura. Y lo que tenemos que hacer para ver esa victoria es rendirnos nosotros para que tú tomes el control de nuestra vida, para que tú hagas las cosas como tú quieres y para que tú te glorifiques en medio de nosotros. Que así como un día destruiste la tierra de Hamitaz, a Faro y a todos los que vivían ahí, a todos los que estaban opuestos a tu grandeza y a todos los que oprimían a tu pueblo, asimismo, Padre, tú nos librarás de toda opresión, de todo caos, de todo conflicto, y saldremos con nuestras cabezas en alto, nuestra frente en alto, saldremos bendecidos hacia el tiempo que tú tienes para nosotros. Este es un tiempo de victoria, este es un tiempo de avance, porque tú nos llamaste a ser más que vencedores.